Estimado joven, te saluda el profesor Sklen. Vamos a ver un problema de lo que es equilibrio de una partícula, del libro de estática de Barry Johnson, la novena edición. El libro lo puedes encontrar en el internet, libro digital. Bueno, aquí tiene que ver con equilibrio de una partícula en dos dimensiones. El problema dice lo siguiente: si se sabe que el ángulo alfa vale 20 grados, determine la tensión en el cable AC y en la cuerda BC. Bueno, aquí vemos una especie de grúa que está levantando un cuerpo de 1200 libras, ¿no? Y hay una persona que está ejerciendo una fuerza mediante un determinado cable, ¿no? Y bueno, la grúa tiene también una determinada cuerda que está levantando este, este cuerpo, ¿no? Y aquí vemos un ángulo de inclinación con respecto a la vertical de 5 grados, ¿ya? O sea, hay que tener en cuenta los ángulos. ¿Cuál es el procedimiento para desarrollar este problema? Ahí puedes utilizar lo que es descomposición de las tensiones, ¿no? Y aplicar la primera condición de equilibrio, ¿no? O también podemos utilizar este famoso teorema que se llama teorema de Lamy, ¿no? El teorema de Lamy dice que cuando hay tres fuerzas concurrentes, se llaman fuerzas concurrentes porque pasan por un mismo punto. Tres fuerzas concurrentes, estas tres fuerzas forman tres ángulos. Entonces vas a aplicar la ley de los senos. La magnitud de la fuerza 1, la tensión 1 entre el seno de alfa. El alfa, como te das cuenta, es el ángulo, el alfa, ¿no? Si es de la tensión 1, su ángulo alfa sería este, el que está frente a esa fuerza. Tensión 2 o fuerza 2 entre el ángulo peso, ¿no? Entre el ángulo gamma, ¿no? Y tenemos, ese es el teorema de Lamy. Entonces hay que eh, tener tres fuerzas y cada una de las fuerzas con su respectivo ángulo. Mira, vamos a hacer lo siguiente. Acá tenemos tres fuerzas. Tenemos fuerza, una fuerza en este cable AC, una tensión. Otra tensión en el cable CB, debido a la persona que está estirando o jalando el bloque, ¿no? Para que vaya verticalmente. Y una fuerza en el peso de este cuerpo. Nosotros vamos a trazar nuestros ejes coordenados, ¿ya? En el punto C. Vamos a trazar los ejes coordenados en el punto C, debido a que en el punto C, por ahí están actuando las tres fuerzas, ¿no? Vamos a trazar nuestros ejes coordenados. Vamos a trazar aparte, sobre todo para ubicar los ángulos, ¿no? Y también representar las fuerzas. Entonces, como acá hay una persona que está tirando ese cable, hay una fuerza, ¿sí, no? Esa fuerza sería CB o BC. Aquí el problema nos dice que es BC. Va del punto B al punto C o CB también lo puedes. Y tienen una fuerza, una tensión en BC. Y este ángulo alfa, según el dato del problema, vale 20 grados. 20 grados. No te olvides que aquí es el punto de concurrencia, el punto C de concurrencia de las tres fuerzas.
También tenemos una fuerza dirigida hacia abajo. Esa fuerza dirigida hacia abajo es el peso, en este caso, el peso que está levantando esa grúa, que vale 1200 libras, ¿no? Y hay una fuerza debido a la grúa, más o menos así, y sería la tensión en el cable AC, la fuerza de tensión en el cable AC. Esas son las fuerzas. Y aquí está el punto C. Ese es el punto C. Muy bien. Date cuenta que acá hay un pequeño ángulo de 5 grados. Pues ese ángulo, voy a poner una línea punteada aquí. Es este ángulo de aquí. Ese vale 5 grados. 5 grados. Ese ángulo, esa inclinación, 5 grados, ¿no? Pero sabemos que si este vale 5 por geometría, ángulos alternos, el ángulo que está al otro lado, el ángulo que ves ahí, también vale 5 grados. ¿Ya? Ese ángulo sería 5. Ahora, le damos la forma para aplicar el teorema del ángulo. Le damos la forma. Entonces, si nosotros le damos la forma, vamos a ver, aquí vamos a poner el punto C. Por acá hay una fuerza, ¿no? Que sería la fuerza AC. Por acá también hay una fuerza, más o menos ahí. Que sería la tensión en BC. Y hacia abajo está el peso. Tercera fuerza, que sería 1200 libras. Ahora colocamos los ángulos. Date cuenta que este ángulo sería, ¿no? En la figura, para eso vemos la figura. Mira, yo tengo que saber este ángulo. Vemos la figura. Aquí tengo 20, por ejemplo. Yo sé que este es 90 grados. Este es 90. Aquí tengo 90 más 5, 95 más 20, 115. Este ángulo sería 115 grados. Ahora este ángulo que vemos acá. Acá vale 20, ¿no? Se supone que todo esto es 90 grados. Si este vale 20, lógicamente que para 90 esto sería 70 grados. Y el último ángulo que sería esto, sería aquí, bueno, acá hay 5 grados, aquí también razonamos de la siguiente manera, esto vale 5 para 90, esto sería 85. Acá también tengo un 90, ¿no? O sea, sería 90 más 85, 175 grados.
¿no? No te olvides que acá es 90 grados, aquí también es 90 grados. Entonces la figura que ves acá, la primera figura que hemos hecho, nos ha servido para representar o hallar los ángulos y poder aplicar el teorema de Lamy. Entonces ahora si aplicamos el teorema de... Para aplicar el teorema de Lamy, vamos a tomar un valor desconocido, por ejemplo, tensión en AC entre el seno del ángulo que está frente a AC, sería seno de 70 grados. Igual, otra fuerza, 1200, 1200 libras. Entre el seno que está frente a ese ángulo es 115, seno de 115 grados. Listo. Muy bien. Con esas dos igualdades vamos a despejar, ¿no? La tensión en AC. Entonces la tensión en AC, se supone que este seno de 70 pasa a multiplicar, sería 1200 seno de 70 entre seno de 115 grados. La unidad libras, entonces la tensión en AC multiplicamos 1200 por seno de 70 entre seno de 115. Entonces me da 1244,2. La tensión en AC sería 1244,2 libras. Ya tenemos la tensión en AC. Ahora nos falta la tensión en BC igual. Aplicamos el teorema de Lamy. Decimos tensión en BC sobre el, el seno del ángulo que está frente a la tensión en BC. El ángulo es 175, sería seno de 175. Otro valor conocido de una fuerza, en este caso 1200. 1200 entre seno de 115. Bueno, despejamos. Tensión en BC igual, bueno, seno de 175 seno de 175 por 1200 entre seno de 115. Entonces la tensión en BC multiplicamos seno de 175, entonces multiplicamos seno de 175 por 1200 entre seno de 115. Entonces nos da como resultado 115.39. Entonces esas son las tensiones que me pide el problema, ¿no?
¿Cuánto vale la tensión en cada uno de los cables? Es como has observado, ¿no? Se ha representado las tres fuerzas en los cables, ¿no? Se ha ubicado los ángulos, ¿no? De acuerdo al teorema y se ha aplicado la fórmula. Después, simplemente lo que se hace es despejar la variable que te pide, en este caso las tensiones, para hallar el resultado correspondiente.